3. Para rescatar los balones que se nos iban al canal, en un poste había una vara larga a la que alguien le adecuó un gancho. Resulta una ridiculez la simple idea de construir las canchas de fútbol tan cerca del río de aguas negras, y no solo por lo seguido que se nos volaban las pelotas, sino también por las asquerosas nubes de olor que constantemente invadían el campo de juego. En fin, ahí nos tocó vivir. Recuerdo muy bien que una tarde, al final de una disputa amistosa entre principiantes, uno de los chicos perdió un tenis. Perteneciente al otro equipo, un bromista tuvo a bien tomar el zapato y lanzarlo al canal. El muchacho corrió hacia el borde, pero no pudo hacer más que observar cómo lentamente se hundía la pieza de calzado en aquel caldo verdoso y pestilente. Tratando de no perder de vista el punto exacto donde había burbujeado su zapato, corrió a tomar la garrocha y con ella se puso a revolver el viscoso contenido de las aguas estancadas. Sin éxito alguno, buscó en donde creía que se había hundido el objeto lanzado y después también en los alrededores. Estuvo así por horas hasta que se hizo de noche. Mis recuerdos de la colonia no incluyen un sistema de alumbrado público decente, sin embargo, la cancha de fútbol tenía un par de reflectores que bien iluminaban el tramo más próximo de aquel canal. El muchacho esperó a que la oscuridad los encendiera para reanudar la búsqueda. Ya se imaginaba la reprimenda que le esperaba en casa si él llegaba con un pie descalzo. Habiendo extraído demasiadas bolsas de plástico, pedazos aguados de cartón y decoloradas piezas de ropa podrida, por fin salió a la vista el zapato que perdió por la tarde. La garrocha lo sacaba un poco a la superficie, pero por más que él lo intentaba, no podía lograr que éste se enganchara con fuerza para poderlo sustraer completamente de las aguas negras. Entonces el chico caminó a la orilla, sin soltar la vara, sin dejar que ésta devolviera al fondo el tenis, y se puso de cuclillas. Los bordes del canal no eran totalmente verticales, sino que tenían una inclinación sobre la cual se podría descender cuidadosamente. El joven lo hizo, se deslizó haciéndose de pies y manos, bajando poco a poco hasta acercarse al zapato, a las islas de basura y al repugnante río. Estiró el brazo temiendo que cualquier movimiento en falso lo llevase a darse un asqueroso chapuzón. Primero tentó con los dedos el zapato y luego lo tomó fuerte con la mano. Al momento de jalarlo, este hizo que del agua también emergiera una pierna podrida, muerta. Mi amigo se llevó un susto tan grande que trastabilló de su sitio, metiendo sin querer ambos pies al agua antes de subir a la superficie, arañando los bordes. Su zapato estaba colocado en un pie mortecino, mismo que al soltar volvió a hundirse lentamente por la acción de su mismo peso. Horas adelante, a mitad de la noche, una camioneta del departamento de aguas del ayuntamiento, con varillas, ganchos y malacates, extrajeron un cadáver del río de pestilencia. El cuerpo era el de un muchacho que tenía más o menos la misma edad que mi amigo. Igual que él, solo tenía un zapato puesto, presuntamente el mismo que aquellos muchachos de broma le habían lanzado al canal. Pero no solo eso, del cuello le colgaba un escapulario que a mi madre, por accidente, un día se le fue por el desagüe. ¿Alguna vez te has puesto a pensar en el drenaje que pasa por debajo de tus pies?
Si vives en la Ciudad de México, debes saber que a diario caminas sobre uno de los sistemas de desagüe más grandes del mundo, con cientos, miles de brazos que conectan los desechos en cada casa, que se entrelazan con colectores pluviales, con tuberías, con kilómetros y kilómetros de ductos que mueven de un lugar a otro grandes ríos de inmundicia. ¿Alguna vez te has puesto a pensar en todo ese mundo subterráneo, oscuro, maloliente, que guarda secretos, que es hogar de cosas que nuestra mente no es capaz de imaginar? 4. En mis 29 años de servicio para el sistema de drenaje, lo vi todo. De las rejas de succión del Cárcamo llegamos a extraer televisores, neumáticos, maletas, colchones, toneladas y toneladas de plástico, muebles, pero lo más horrible y escalofriante era cuando se trataba de restos humanos. El trabajo que hacen mis compañeros es importante para el tratamiento de las aguas, ya que si no se realiza el desatasco a tiempo, las bombas dañadas obligan a que la operación del sistema se detenga, cuando menos una semana para su reparación. De todas las cosas que llegaron a atascar el flujo del podrido caudal de aguas negras, las que más perduran en la mente de los trabajadores de aquel entonces fueron aquellas que periódicamente comenzaron a aparecer en el Cárcamo a finales de los 90s. Durante años habíamos pescado todo tipo de enseres domésticos, pero una tarde el buzo desatoró de la rejilla un sillón que tenía un detalle en particular. La grúa extrajo el pesado mueble y lo posó en la superficie. El operador y demás trabajadores notamos que dicho objeto estaba demasiado pesado, pero supusimos que porque su relleno se encontraba empapado de aguas podridas. Procedimos a retirarlo de la zona de operación empujando con todas nuestras fuerzas cuando nos percatamos de que algo andaba mal. El sillón pesaba como si estuviera cargado de piedras, pero eso no era todo. En un momento notamos que dentro del forro de tela algo se empezó a mover. Uno de mis compañeros enseguida fue por un cúter para rasgar el tapiz y averiguar qué era lo que se había colado a las entrañas de aquel mueble. Nos llevamos una cruel sorpresa al momento en que la filosa navaja abrió una herida en el sucio pedazo de tela, ya que un hinchado brazo humano emergió inmediatamente del interior, golpeando el suelo y mostrando que ahí dentro había más de un cuerpo escondido. Suspendimos las operaciones para realizar el reporte al departamento correspondiente. Cuando los peritos acudieron, extrajeron en sitio los 2 cuerpos que venían ocultos en el mueble, mostrando a los testigos del hallazgo que dichos cadáveres no presentaban ningún signo de violencia, más que una cruz marcada en la frente. Ambos tenían el mismo símbolo en el mismo lugar del rostro, pero ningún disparo, herida punzocortante o traumatismo, lo cual indicaba a simple vista que habían muerto ahogados en las aguas sucias. Dentro de un lapso de más o menos 6 meses, extrajimos de la rejilla un total de 10 sillones, todos ellos rellenos con al menos un cuerpo, el cual o cuales siempre venían marcados con una cruz en la frente. Una inspección minuciosa a los muebles nos hizo saber que dichos objetos se encontraban en buen estado al momento en que fueron lanzados al río de desperdicios, además de que el meter los cuerpos en su interior y sellar el tapiz se hacía con bastante cuidado y técnica. Un profesional en alguna parte de la ciudad se estaba deshaciendo de todas esas personas, ocultándolas meticulosamente en muebles que atascaban el flujo constante de porquería en los ductos. Al día de hoy me pregunto qué habrá hecho la policía con toda la información de esos casos, ya que nunca nos devolvieron razón de alguna investigación al respecto.
Por un tiempo pensamos que la persona o personas que se estaban encargando de desechar los cadáveres creían que estaban pasando desapercibidos en sus crímenes, pero entonces llegó un 11º sillón. El cuerpo que venía con a diferencia de los demás, apareció envuelto en una bolsa transparente, ostentando en su interior una cartulina con un letrero que más o menos decía: "Dejen de sacar los cuerpos del desagüe". Leer esta frase en voz alta nos provocó escalofríos, pero lo que nos dejó sin habla fue que el cuerpo que venía dentro de la bolsa tenía colocado un uniforme del Departamento de Aguas, un uniforme idéntico al que nosotros usábamos para trabajar. Mis compañeros y yo quedamos temblando el resto de la jornada, mirando nuestros alrededores, sospechando de todo aquel que estuviera dirigiendo la mirada hacia nuestra área de trabajo. Las semanas siguientes estuvimos rogando porque lo que llegase a atascar las rejillas de filtración fuese todo menos un sillón. Una noche tuvimos que quedarnos a acompañar el trabajo de los técnicos que acudieron a darle mantenimiento a una de las bombas. Solamente nos pidieron supervisar y apoyar dando acceso y facilitando alguna herramienta que fuera necesaria. Entre mis 3 colegas nos repartimos los turnos para vigilar el cárcamo. Mientras 2 de ellos miraban aburridos la reparación, uno de nosotros se estaba quedando en la cabina a tomar una siesta. Al final de uno de los turnos, cuando mi compañero volvió para el relevo, lo vimos aparecer cerca del colector con una cruz dibujada en la frente. Él no tenía idea de la marca que llevaba, ni lo que exactamente significaba más allá de la evidente amenaza, pero esa fue la gota que derramó el vaso entre los integrantes de nuestro equipo. En cuanto abrieron las oficinas de nuestro sindicato al día siguiente, presentamos nuestra solicitud de puesta a disposición. Estuvimos todavía un par de semanas antes de que nos concedieran el cambio. En ese tiempo descubrimos que la cruz de aquella noche era el anuncio de que por esos días nos mandarían otro sillón. Lo que te contaré para finalizar esta historia es solamente una suposición. Me atrevo a compartírtelo porque el operador, el único que tuvo el valor para quedarse a laborar en el cárcamo, no está para decirnos qué ocurrió en realidad. Se corrió el rumor de que él siguió extrayendo los sillones. Hubiera sido imposible no hacerlo, pero dicen que aquel hombre, con ayuda de un nuevo equipo, sacaba los cuerpos y los regresaba a las aguas, amarrándolos entre sí, encadenándolos lejos de la rejilla, dejando que el ciclo de descomposición acabara por completo con ellos. Lo que nunca supimos fue cuándo dejaron de aparecer esos muebles en el cárcamo, si es que algún día dejaron de hacerlo, y por supuesto, quién los lanzaba y por qué. Algo que casi podemos jurar es que el operador, o lo que queda de él, está encadenado con todos esos cuerpos que salieron a la luz solo por unos instantes. En 2005 su desaparición solo nos conmocionó a nosotros, pero el departamento dio carpetazo al incidente y de él no se volvió a hablar más. Cinco. Mi abuela contaba que cuando llegó a la colonia, a la gloriosa Ramos Millán, el canal de aguas negras que hoy separa Iztacalco de Iztapalapa, aún se encontraba a cielo abierto. Eso habría sido por ahí de 1950, cuando los alrededores eran chinampas, maizales y plantíos de remolacha. Entonces había puros jacales y una que otra casa construida. En esos años, cuando recién se instaló en unos terrenos que le dieron a mi abuelo, ella trabajaba lavando ropa ajena.
Estaba tanto tiempo fuera de casa que cargaba para todos lados con su hijo el mayor, en ese entonces el único. Mi abuela cuenta que una tarde, cuando ambos regresaban de laborar, mi padre, quien tendría 7 años más o menos, vio algo a orillas del canal. Se trataba de una mujer que al parecer batallaba intentando sacar algo del pestilente ducto. Rubén le preguntó inocentemente a mi abuela si en ese río había peces que ella pudiera estar pescando. Mi abuela soltó una carcajada, pero al encontrar el motivo por el cual hacía su hijo la pregunta, se puso seria. Aquella persona se comportaba extraño, pues, además de estar removiendo las aguas con desesperación, de pronto lanzó un par de gritos de angustia. Ambos se acercaron, encontraron que dicha persona quería alcanzar el cuerpo de un bebé que flotaba boca abajo en aquel caudal de desperdicios. A los gritos de auxilio de mi abuela acudieron varios vecinos. Uno de ellos valientemente dio un salto a las verdosas aguas y extrajo al pequeño. Se sentía bastante pesado porque su cuerpecito de tela estaba empapado de agua, pero realmente no era un niño. Se trataba de una horrible muñeca de porcelana. Desafortunadamente, aquella mujer padecía de sus facultades mentales y varias veces se le vio haciendo lo mismo a orillas del canal. Pedir ayuda para rescatar a su niña de las aguas. Mi abuela cree recordar que unas 2 o 3 veces más engañó o convenció a alguien para que saltara al desagüe a sacar a la muñeca. Después de eso, nadie le volvió a hacer caso. Pasaron los meses hasta que dejó de saberse de ella. ¿Tendría una casa o una familia? Eso se desconocía. El caso es que nadie la buscó cuando desapareció. Hubo nuevamente noticia de ella una tarde en que la encontraron boca abajo, flotando en el verdoso río, abrazando su muñeca. Honestamente me duele replicar las palabras de mi abuela, pero sé bien que en ese entonces no se tenía una conciencia social como la tenemos ahora, pero dice que la mayoría de vecinos dieron un profundo suspiro de alivio, ya que estaban hartos de salir asustados de madrugada a escuchar los gritos de aquella mujer. Ocurrieron bastantes accidentes en el canal de desperdicios, por lo que unos 5 o 6 años adelante terminaron por cubrirlo, por convertirlo en un ducto techado. Entonces, según mi abuela y mi padre, los gritos volvieron. Eran los mismos gritos de aquella mujer que pedía auxilio para que alguien sacara a su hija del agua. Los vecinos creían que se trataba de una broma, pero todos ellos, uno por uno, se fueron dando cuenta que en el canal de Aguas Negras, muy entrada la noche, pasaba caminando la misma mujer que una tarde fue encontrada ahogada en ese mismo lugar. El domicilio de mi abuela no está dentro de la hilera de casas que al día de hoy se encuentran en el borde de la colonia, mismas que tienen vista directa al canal. Por esto mismo, ella solo escuchaba los gritos de madrugada, pero los vecinos que están sobre la avenida contaban otra historia. Se dice que a partir de los 70s la colonia renació y empezó a crecer. Cada propietario construyó su casa dentro de sus posibilidades, encontrando como límite el canal que para ese entonces ya estaba cerrado, techado con cemento y convertido en un corredor. La gente se llegaba a despertar de madrugada por los golpes que alguien daba en puertas o portones. Si alguien salía a revisar, se encontraban con una calle despejada, vacía. Solo si se ponía atención, se podía encontrar que allá, sobre lo que era un canal a cielo abierto, había una mujer con una muñeca en brazos queriendo llamar su atención. Según mi abuela, ocurrió en varias casas de la colonia y solamente por las noches.
Hasta hace unos 10 o 15 años perduraba una cruz de metal alzada en el borde de aquel corredor de piedra, una cruz sin nombre, porque nada o casi nada se sabía de aquella mujer. De vez en cuando aparecía una muñeca recargada en el Calvario, a lo mejor dejada por alguien que conocía la historia. Al día de hoy el corredor se encuentra cerrado. De aquel entonces a ahora, aquella se volvió una vía principal en donde aún a veces se puede ver a una mujer caminando de extremo a extremo del canal, apretando al pecho una muñeca y profiriendo horribles gritos de angustia. Dice mi abuela que a la fecha muy pocos saben de qué va la historia que originó la leyenda. Muchos simplemente argumentan que era muy de noche cuando escucharon a la Llorona. Otros dicen que es alguien queriendo jugar una broma a muy altas horas de la madrugada. En nuestro repositorio tenemos material para una tercera y última entrega. Déjanos saber en los comentarios si te interesaría escuchar la última recopilación de esta serie. Te pido que nos regales un like y compartas si estos relatos han sido de tu agrado. Nos escuchamos muy pronto. Alguien te observa en la oscuridad.